Vamos a estudiar la función cuadrática de la forma y igual a x cuadrado más c de la unidad 4 de matemática para noveno grado del libro es Mate, programa de estudio del Ministerio de Educación del Salvador. Recuerden que en esta forma y igual a x cuadrado más c, a es el coeficiente del término en x es la variable y c es el valor independiente. Lección 1.3. La función y igual x al cuadrado. Veamos el problema inicial. Dada la función y igual x cuadrado, donde a es igual a 1, en tu cuaderno completa la siguiente tabla. Y nos proponen esta tabla donde ya están los valores de la variable x y nosotros debemos ir dando los valores para la variable y a partir de que la función es y igual a x cuadrado. Literal B nos piden que ubiquemos en el plano cartesiano los pares ordenados x, y encontrados en el literal anterior, o sea, en esta tabla, y responder la siguiente pregunta. ¿Están todos en una línea recta? En el literal C nos piden que completemos las siguientes tablas y que ubiquemos los pares ordenados en el plano cartesiano. Y nos hacen la pregunta, ¿cómo es la línea que se forma? En la solución, para el literal A, cada valor de y es igual al elevar al cuadrado su correspondiente valor de x, porque estamos trabajando con la función y igual x al cuadrado. Debe tenerse mucho cuidado con el signo. Por ejemplo, menos 4 así entre paréntesis elevado al cuadrado es una operación de menos 4 por menos 4 y menos por menos da más. Y 4 por 4 es 16. Cuando el valor negativo esté encerrado en paréntesis y la potencia 2, la potencia par, esté fuera del paréntesis, eso implica que la base negativa se multiplica dos veces por ella misma, aplicando la ley de los signos. De acuerdo a esto, la tabla queda de la siguiente manera. Menos 4 al cuadrado es 16, por lo que estábamos viendo aquí en el ejemplo que está en el literal A. Por la misma razón, menos 3 al cuadrado es 9, porque menos por menos da más y 3 por 3, 9. Menos 2 al cuadrado es 4, porque menos 2 por menos 2, 4. Menos 1 al cuadrado, menos por menos da más y 1 por 1, 1. 0 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16. Y estos son los pares ordenados x, y que se forman al darle valores a la variable x en la función y igual x al cuadrado. En el literal B, para ubicar los puntos en el plano cartesiano, se hace lo siguiente. Se sitúa la primera coordenada sobre el eje x. A partir de esta se cuentan las unidades correspondientes a la segunda coordenada. Hacia arriba si es positiva o hacia abajo si es negativa. En ambos casos siempre en forma vertical. Por ejemplo, veamos, para el punto menos 4,16 ubicamos menos 4 aquí en el eje X y 16 en el eje Y. Y aquí las coordenadas de menos 4 se encuentran en este punto con la coordenada de 16. Así que este punto que está marcado acá es el punto menos 4,16 cuando x vale menos 4 y cuando y vale 16. De la misma manera, el punto menos 3,9. Cuando x vale menos 3, que estaría por acá, ¿ve? Levantamos hasta 9, 8, 9, mire. Y las coordenadas se encuentran acá en este punto y este es el punto menos 3,9. Y de esa manera se van marcando todos los puntos. El punto 0,0 queda en el origen, porque aquí en el origen donde se interceptan el eje X con el eje Y, X vale 0 y también Y vale 0. Este punto que estoy señalando ahorita con el puntero es el punto 0,0. De acuerdo con lo anterior, los puntos del literal A quedan situados como se muestra en la figura que estamos explicando ahorita. Claramente no están sobre una línea recta. Pero estos puntos no son la gráfica de y igual x al cuadrado. Estos puntos lo que indican es cómo se comporta el curso de la gráfica. La gráfica se obtiene al unir los puntos. Siempre utilicen
otro color para que el curso de la gráfica sea evidente, como este, mire. Esto que está en rojo es la gráfica. Esta es solo una parte de la gráfica, va al infinito. Aquí la curva, como ven, es una curva, sigue hasta el infinito negativo, pasando por todos los infinitos puntos que va aquí donde está el cursor ahorita, pasa por menos 4,16 y sigue para el infinito negativo. Lo mismo aquí, ven, pasa por el punto 3,9 y sigue pasando por el punto 4,16 y todos los infinitos puntos que están acá hasta el infinito positivo. Esta sería la gráfica de y igual x al cuadrado. Como ven, es una línea curva que tiene una parte baja a la que le vamos a llamar en este caso valor mínimo. Para el literal C, los resultados en la tabla son los siguientes. Como siempre estamos trabajando con la ecuación y igual x al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, porque menos 1 por menos 1 es 1. Menos 0.9 al cuadrado es 0.81. Menos por menos da más. Y 0.9 por 0.9 es 0.81. De la misma manera se van obteniendo los siguientes valores de y al ir elevando al cuadrado estos valores de x. Menos 0.1 al cuadrado es 0.01. Multipliquen en la calculadora y van a obtener este valor. Lo mismo para cuando los valores de x los mismos son positivos. Aquí cuando los valores de x son negativos. Y se forma la línea de la siguiente manera. Mire, el punto menos 1,1 menos 1,1. Mire, y todos los puntos que vienen acá. El punto 0.8, cuando x vale menos 0.8, y vale 0.64. Hasta aquí está 0.6. Un poquito arriba, abajo de la mitad, entre 0.6 y 0.7, está 0.64. Eso lo hacemos aproximadamente. Y así vamos marcando los demás puntos. Por ejemplo, aquí en el lado derecho de la gráfica, para el punto 0.4, cuando x vale 0.4, y vale 0.16, que está abajo de 0.2, un poquito abajo de 0.2, porque 0.2 es equivalente a 0.20. Mire, y de esa manera, y se unen los puntos con una línea curva continua. Esta línea curva continua que está en negro, esa es la gráfica que viene del infinito negativo, pasa por todos estos puntos y también por todos los infinitos puntos que están entre los marcados y sigue hasta el infinito positivo. En conclusión, la gráfica de la función y igual x al cuadrado se llama parábola. Parábola. Y pasa por el origen 0,0. Se fijaron que tanto el primer ejemplo como el segundo siempre pasó por el origen 0,0 y tiene esta forma, mire, esta forma de gráfica se le llama parábola. Mire, parábola y pasa por el origen el punto 0,0. Todas las funciones cuadráticas tienen una parábola como gráfica. Todas las funciones y igual a x al cuadrado siempre van a dar una curva a la que le vamos a llamar parábola y su forma es similar a la de y igual x al cuadrado. Todas las funciones cuadráticas. Aquí está en forma simple y igual a x al cuadrado, pero si tuviéramos y igual por 2x al cuadrado más 3, siempre hay una parábola, a veces más abierta y a veces más cerradita, pero siempre va a ser una parábola. Con esta idea vamos a resolver en nuestro cuaderno de clase estos ejercicios de la página 84 de nuestro libro texto de SMATE noveno grado. Son 3 ejercicios y sigan las instrucciones que dan los enunciados de los ejercicios. Resuélvanlos y hagan esta práctica en su cuaderno de clase. Vayan fechando estas prácticas, por favor. Acá de 8 solo multiplicamos como es 2x al cuadrado y como este es x al cuadrado, 4 por 2, 8. Así lo fuimos obteniendo. Lo vamos a hacer, mire, 2.25 por 2, 4.5. 1 por 2, 2. 0.25 por 2, 0.5. Y así. Entonces, en el caso de estos ejemplos que estamos viendo, los vamos a utilizar para
hacer estos 3 ejercicios de práctica. Ya tenemos las 2 filas para los valores de x, usemos los mismos del ejemplo anterior, y para el valor de y igual a x al cuadrado. En la tercera fila vamos a tener los valores de 3x al cuadrado y los vamos a obtener multiplicando por 3 los valores de x al cuadrado, como lo estábamos haciendo en ejemplo. Aquí y al tener eso en un mismo plano cartesiano, dibujamos la gráfica de x al cuadrado y la gráfica de 3x al cuadrado y vemos cuáles son las similitudes que tienen. Aquí hacemos lo mismo en este otro, miren, siempre con la gráfica de x al cuadrado. Para obtener los puntos, los valores de y para 4x al cuadrado, solo vamos multiplicando por 4 y hacemos otra vez el plano cartesiano con la gráfica de x al cuadrado y ahí encima graficamos 4x al cuadrado. Igualito para acá, miren. Aquí los valores de y igual a x al cuadrado lo vamos a multiplicar por 3 medios, que es igual a 1.5. 3 entre 2 es 1.5. O sea que los valores de x al cuadrado por 1.5 por 1.5 y graficamos y vemos cómo quedan las gráficas para ver en qué se parecen y en qué no se parecen. Trabajemos en nuestro cuaderno de clase, por favor. Lección 1.7. Características de y igual a x al cuadrado. Utilizando la gráfica de y igual a x al cuadrado, esta ya la conocemos, y y igual menos x al cuadrado, estas son casi iguales. La única diferencia es que aquí el coeficiente es 1 positivo y aquí es 1 negativo. Grafica en el mismo plano las funciones y igual 3x al cuadrado, y igual menos 3x al cuadrado, a positivo, a negativo, y igual 1/3 de x al cuadrado y y igual menos 1/3 de x al cuadrado. Utiliza las que ya graficaste, o sea, las que hicimos en la tarea anterior. Y en literal B, si A es cualquier número real excepto 0, es decir que puede ser positivo o negativo, menos 0, porque es el coeficiente de x al cuadrado. El valor de A, que en este caso es 3, que estoy señalando ahorita, no puede ser 0 porque 0 por x al cuadrado es 0 y ya la función no existe. Vamos a escribir las características de la gráfica y igual a x al cuadrado. La solución está sencilla porque estos gráficos los acabamos de hacer en la práctica de la lección anterior. La gráfica de la función y igual menos 3x al cuadrado es una reflexión con respecto al eje x de la gráfica y igual 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque como usted ya calculó los valores para 3x al cuadrado en la práctica anterior, lo único que tiene que hacer es irla multiplicando por menos 1. Y lo que va a hacer es cambiarle signo. Al cambiarle signo, como esta es la gráfica de 3x al cuadrado al azul, al cambiarle signo, lo que va a hacer la gráfica mantenerse con el punto 0,0, pero en lugar de que la parábola abra hacia arriba, va a abrir para abajo, miren. Porque los valores de y se van a convertir en negativos al multiplicarlos por menos 1 para que aparezca menos 3x al cuadrado. Lo mismo va a pasar con menos 1/3 de x al cuadrado. Como usted ya graficó la gráfica de 1/3 de x al cuadrado, la que está en verdecita acá, espero que le haya quedado así en la práctica, al multiplicarla por menos 1 para que se convierta en menos 1/3, lo que va a hacer es cambiarle signo a los valores de y entonces la gráfica siempre va a estar en el origen, pero en lugar de ir para arriba, va para abajo con valores negativos. Eso es lo que está pasando. Si el valor absoluto de A es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje X. Y mientras el valor absoluto de A está entre 0 y 1, entonces la parábola se aleja. Quiere decir que si el valor de la parábola, el valor de A es mayor que 1, la parábola, mire, como aquí vale 3, va más cerquita. Cuando valga 4 va a ir más cerquita, 5 más cerquita. La parábola va a estar más cerquita del eje X. Cuando el valor de A sea una fracción, este ejemplo 1/3, la parábola se aleja del eje X. 1/3 está acá, quiere decir que un medio que es mayor que 1/3 va a estar por acá, miren. Y así se va a ir alejando. Se va a ir alejando la parábola. Cuando la parábola se aleja del eje de simetría, cuando el valor de A es una fracción. O sea,
mayor que 0 y menor que 1. Todas las fracciones son mayores que 0 y menores que 1. Y cuando la parábola sea el valor de a un valor entero, entre más valga el entero, más se va a acercar al eje y. En conclusión, a la gráfica de la función y igual a x cuadrado se le llama parábola. Ya quedamos en eso. Y tiene al eje y como eje de simetría. Cuando la parábola pasa por el punto 0,0, el eje y es su eje de simetría. O sea, la simetría quiere decir que la parte a la parábola en dos partes iguales. Y esta curva, que es la gráfica, se llama parábola. Mire, se llama parábola. Y su eje, su eje de simetría se llama vértice. Mire, el eje de simetría, el vértice, que en este caso es el valor mínimo, está sobre el eje de simetría siempre. Mire, y en este caso es el punto 0,0, vértice. O sea, en este caso es el punto mínimo, porque como la parábola abre hacia arriba, este es su valor mínimo, el vértice. En el caso de y igual a x cuadrado, cuando a es positivo, el vértice va a coincidir con el origen. O sea, x igual 0, x0 y igual 0, 0,0. Si el valor absoluto de a es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje y. O sea, cuando sea un número entero, para ax al cuadrado. Si a es un número entero, la parábola se acerca al eje de simetría. Pero si a es mayor que 0 y menor que 1, o mayor que menos 1 y menor que 0 en el caso que vaya para abajo, la parábola se aleja del eje de simetría. Pongámoslo así en español. Dejemos hablar tanta matemática y pongámoslo en español. Cuando el valor de a, que es el coeficiente de x al cuadrado, sea un número entero mayor que 1, entre mayor sea el número entero, más se va a acercar la parábola al eje de simetría. Cuando el valor de a sea una fracción, entre menos valga la fracción, la parábola más se va a alejar del eje de simetría. Grábense esto para contestar las preguntas que se hace en la práctica de la página 88 de nuestro libro de texto de mate. Dice, a cada función de la izquierda, estas que están aquí con colorcitos, asígnale su respectiva gráfica en la derecha. O sea que aquí esto está fácil, miren, esto lo puede hacer en el mismo libro. O si me la va a enviar para que se la revise, dibújelo rapidito y ocupe colores, miren. Por ejemplo, dice y igual 7x al cuadrado. Tiene que ser esta verdecita, mire, porque a es positivo y es un número entero, mire, y es 7, mire. Y ya dijimos que si es positivo, la parábola abre para arriba. Y si es un número entero, entre más grande sea el número entero, la parábola está más cerquita del eje de simetría. Entonces, nosotros le vamos a poner aquí con el lápiz, que está así pequeñito, que esta parábola verde es y igual 7x al cuadrado. Lo mismo va haciendo con las demás. ¿A cuál le corresponde menos 8x al cuadrado? Mira. ¿A cuál le corresponde? ¿A qué color de gráfica le corresponde un octavo de x al cuadrado? ¿Y a qué color le corresponde menos un séptimo de x al cuadrado? Esto está fácil. Espero que se pongan listos para hacer esta tarea. Solo eso tienen que hacer. Ahora veamos la variación de y igual a x al cuadrado. Variación es como cambia. En el problema inicial, a partir de las gráficas y igual a x cuadrado y igual menos x al cuadrado, recuerden que esta parábola pasa por el origen y abre hacia arriba, y esta también pasa por el origen pero abre hacia abajo. Vamos a responder lo siguiente. Para literal A, si el valor de x, o sea, la variable que está elevada al cuadrado, aumenta de 1 a 2, nos preguntan cómo cambia el valor de y en cada una de las dos funciones. Y en el literal B, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, recuerden que números negativos
los negativos que están más cerca de 0 valen más. Si el valor de x viene de menos 2 a menos 1, viene aumentando también. ¿Cómo cambia el valor de y en las dos funciones? Esas son las dos preguntas o sea, ¿qué valores va agarrando y? Eso lo contestamos con este esquema. Para el literal A, el literal A lo contestamos con esta primera fila del esquema. Si el valor de x aumenta de 1 a 2, mire, de 1 a 2, mire, cómo cambia el valor de y en x al cuadrado, que es esta gráfica, mire. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Cuando aumenta de 1 a 2, mire, entonces el valor de y, cuando x vale 1, y vale 1. Pero cuando x aumentó a 2, el valor de y pasó de 1 a 4, mire. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces el valor de y aumentó de 1 a 4. Veamos aquí cuando es menos x al cuadrado. Siempre 0,0. Cuando x aumenta de 1 a 2, mire. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Pero cuando x vale 2 positivo, y vale menos 4. Entonces aquí disminuyó, porque menos 4 es menor que menos 1. Disminuyó de menos 1 a menos 4. Mire. Si, fíjese bien, si la parábola abre hacia arriba, cuando x aumenta de 1 a 2, y aumenta de 1 a 4. Mire. O sea que en otras palabras el aumento de y se multiplica por 2. Mire. 2 por 2, mire, 4. Cuando la parábola abre hacia abajo, o sea, menos x al cuadrado, cuando x aumenta de 1 a 2, y disminuye a menos 4. Siempre se multiplica por 2, porque 2 por menos 2 es menos 4, mire. Ahora para el literal B, si x aumenta de menos 2 a menos 1, fíjense que aquí en el literal A analizamos el lado derecho de la parábola que abre hacia arriba y el lado derecho también de la parábola que abre hacia abajo, para que no nos vayamos a confundir. En el lado derecho, mire, de la parábola que abre hacia arriba, si x aumenta de 1 a 2, y aumenta de 1 a 4. Y siempre en el lado derecho de la parábola que abre hacia abajo, o sea, menos x al cuadrado, si x aumenta siempre de 1 a 2, y disminuye de menos 1 a menos 4. Ahora vamos a analizar los lados izquierdos de la parábola, a la izquierda de 0. Si x aumenta de menos 2 a menos 1, mire, si x vale menos 2, y vale 4. Y si x vale menos 1, y vale 1. Aquí y disminuyó, mire. Disminuyó de 4 a 1, o sea que se invirtió. Mire, en el lado derecho aumenta de 1 a 4 y en el lado izquierdo la parábola positiva, que es hacia arriba, disminuye de 4 a 1. Aquí aumenta de 1 a 4, aquí disminuye de 4 a 1. Y la parábola negativa, que es la que hacia abajo, si es que aumenta de menos 2 a 1, cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Y cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Aquí se invirtió también, mire. Aquí disminuía en el lado derecho la parábola negativa y aquí aumenta, mire, de menos 4 a menos 1. Eso es importante para ver la siguiente conclusión. Dada la función y igual a x al cuadrado, donde ya dijimos que a es el coeficiente del término en x y a es un número real, excepto 0. Cuando dice un número real porque puede ser positivo o negativo, como en el ejemplo que acabamos de ver. Al ir aumentando el valor de x ocurre lo siguiente. Cuando a sea positivo, si x es negativo, o sea menor que 0, entonces el valor de y disminuye. Si x es positivo, entonces el valor de y aumenta, siempre que el valor de a sea positivo. Si el valor de a es positivo, cuando se le dé valores a x, si a x se le da un valor negativo, el valor de y va a disminuir.
Y si a x se le da un valor positivo, el valor de y va a aumentar siempre y cuando a sea un número positivo. Si x es igual a 0, entonces y es igual a 0. En este caso se dice que y igual 0 es el valor mínimo de la función. El punto 0,0 es el valor mínimo de la función. Y acá, mire, si a, este número a, es positivo, si el valor de x en esta función es negativo y a es positivo, el valor de y disminuye. Y si el valor de x es positivo y a sigue siendo un número mayor que 0 positivo, el valor de y aumenta al lado derecho. Pasa lo contrario cuando la parábola abre hacia abajo, o sea que es menos ax al cuadrado. Si el valor de x es negativo, o sea menos a. Si x es negativo, el valor de y aumenta. Y si x es positivo, el valor de y disminuye. Y el punto 0,0, que es el vértice, es el valor máximo. Si la parábola abre hacia arriba, el vértice es el valor mínimo. Pero si la parábola abre hacia abajo, el vértice es su valor máximo. Lógico, esto es como una olla, mire, como el fondo, mire. Claro que tiene que ser mínimo. Y este es como un cerro, mire, una lomita, mire. La cúspide, esa es la parte más alta, mire, valor máximo. La parábola va a abrir hacia arriba cuando a sea positiva y la parábola va a abrir hacia abajo cuando a sea negativa. A los valores que toma la variable x se le llama dominio. Todos los valores que va tomando la variable x aquí en el eje x para ir existiendo estos puntos se le llama dominio. Y a los valores que toma la variable y, todos los valores que va tomando aquí para dárselo a estos puntos, se le llama rango. Estos dos conceptos de dominio y rango se verán con mayor profundidad en su primer año de bachillerato, también en el segundo año. Van a estudiar más el dominio y el rango de una función. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. En la función y igual menos 3x al cuadrado, si el valor de x se encuentra entre menos 2 y 1, ¿entre cuáles números se encuentra y? ¿Sí? Veamos. Estos son los ejercicios que se hacen en las evaluaciones. En la solución, veamos la gráfica. Como es menos 3x al cuadrado, es esta gráfica que partimos del supuesto que usted ya la hizo en la práctica de la lección anterior, de las lecciones anteriores de este mismo video. Y le tiene que haber quedado así. Entonces nos preguntan si el valor de x se encuentra entre menos 2 y, aquí está menos 2 y 1, aquí está 1, mire, entre cuáles números se encuentra y. Mire, veamos, contestemos esto. Si el valor mínimo de y es menos 12, cuando x vale menos 2, y vale menos 12, mire. Y cuando x vale 1, mire, y vale menos 3, mire. Entonces el valor mínimo de y es menos 12, mire. Y el valor máximo de y es 0, mire. Cuando x está entre menos 2 y 1, tenemos que ver cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Aunque cuando x vale 1, y vale menos 3, pero la gráfica llega hasta acá, ¿ve? Entonces el valor mínimo es menos 12 y el valor máximo es 0 de y cuando x toma valores de menos 2 a 1. Por lo tanto, el valor de y cuando x está entre menos 2 y menos 1, el valor de y está entre menos 12 y 0. Está entre su valor mínimo y su valor máximo. Esto es súper sencillo. Ese mismo análisis lo podemos hacer si la parábola abre hacia arriba. Con esta idea vamos a resolver la guía de práctica de lo aprendido de las páginas 91 y 92 del libro texto de SMATE de noveno grado. Vamos a resolver la guía que está ahí en Practica lo aprendido en nuestro libro. Hay dos prácticas, en la página 91 y la página 92. Resuélvalas, por favor.
función y igual a x cuadrado más c. Aquí ya hay una variación, mire. Aquí ya no solo es ax al cuadrado, sino que ax al cuadrado está sumado por un número constante, o sea, un número que no va a cambiar, que no tiene variable. Y vamos a analizarlo para cuando este número constante es positivo y para cuando este número constante es negativo. Siempre vamos a partir de la gráfica de y igual x al cuadrado en nuestro problema inicial. Para el literal A nos piden que completemos esta tabla a partir de la gráfica y de los valores de y igual a x cuadrado, que completemos y igual x al cuadrado más 2. En este caso c es 2 y c es positivo. Miren, esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Esta la vamos a aprender de memoria, miren. Es la que estamos haciendo desde el inicio de esta unidad. Y para el literal B, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre las gráficas, entre la de x al cuadrado y la de x al cuadrado más 2? ¿En qué se parecen y en qué difieren? Y para el literal C, hay que describir con sus propias palabras qué le ocurre a la gráfica de y igual a x cuadrado con respecto a la gráfica de y igual a x al cuadrado más 2. Y hay que tener en cuenta que la gráfica de y igual a x cuadrado más 2 sigue siendo una parábola. Sigue siendo una parábola porque siempre que el término en x, la variable, esté elevada al cuadrado, la gráfica siempre va a ser una curva a la que vamos a llamar parábola. Veamos. En la solución, los valores de y igual a x cuadrado más 2 son el resultado de sumar 2 a los valores que ya conocemos de x al cuadrado. Y la tabla queda de la siguiente manera. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 es 4. Solo le sumamos 2 y 4 más 2, 6. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1. Y 1 más 2, 3. Solo le vamos a ir sumando 2 a este valor. 1 más 2, 3. 4 más 2, 6. Quiere decir que los pares ordenados, o sea, los puntos que hallamos de la gráfica x cuadrado más 2 es menos 2,6, mire. Menos 2,6, mire. Menos 1,3, mire. Menos 1,3, mire. Y aquí cambió, mire, cuando x vale 0, aquí cambió a 2 y la gráfica se desplazó verticalmente sobre el eje de simetría, 2 puntos en y hacia arriba, mire. Y cuando x vale 1, y vale 3, mire. Y cuando x vale 2, mire, y vale 6, mire. Ahora, similitudes en ambas gráficas son parábolas. Y el eje y, ¿en qué se parecen? Las dos son parábolas. Y el eje y sigue siendo el eje de simetría para ambas gráficas. ¿En qué difieren? La diferencia en ambas gráficas. No hay puntos coincidentes. No tienen ningún punto igual, ni siquiera el origen, mire. Incluso el vértice y igual a x cuadrado es 0,0 y en x cuadrado más 2 el vértice es 0,2, mire. Esa es una gran diferencia. Y que la gráfica y igual a x cuadrado más 2 se encuentra 2 unidades arriba de la de x cuadrado, mire. 1, 2, mire. 1, 2, mire. Y para acá también lo puede ver, mire. 1, 2, mire. Y para acá también, mire. 1, 2, mire. Y acá, mire. 1, 2. Los puntos de la gráfica y igual a x cuadrado más 2 están 2 unidades arriba de los puntos de la gráfica y igual a x cuadrado. El literal C. La gráfica y igual a x cuadrado se desplazó 2 unidades hacia arriba para obtener la gráfica de y igual a x cuadrado más 2. En realidad es como que si esta gráfica negrita la hubiéramos subido acá, mire, 2 unidades, mire, 2 unidades en todo. Quiere decir que cuando tengamos la gráfica y x cuadrado más c y c sea un valor positivo, la gráfica de x cuadrado se va a desplazar tantas unidades como valga c. Si fuera más 3, quiere decir que la gráfica se hubiera desplazado hasta acá, 3. Todos los puntos de esta gráfica se hubieran desplazado 2, 3, así.
3 unidades hacia arriba y volvemos a hacerlo. Está fácil hacer eso, porque solo hago la gráfica de y igual x al cuadrado, la negrita, y si c es positivo, solo empiezo a desplazar los puntos tantas unidades como valga c. Si a es cualquier número real excepto 0, positivo y negativo, y c es un número positivo, como en este caso que c es 2 positivo, entonces la gráfica y igual a x cuadrado más c es un desplazamiento vertical de c unidades hacia arriba. O sea, c unidades es como valga c. Y el eje de simetría va a seguir siendo el eje. Hoy vamos a ver si c es negativo, mire. Siempre a partir de la gráfica y igual a x cuadrado, estos puntos ya hasta los podemos de memoria para y igual a x al cuadrado. Vamos a completar la gráfica x cuadrado menos 2. De ahí vamos a ver, igual que en el ejemplo anterior, en qué se parecen y en qué difieren, y hacer un análisis también qué pasó, cómo se comportaron ambas gráficas. En la solución, hoy hacemos lo contrario. En lugar de sumarle 2, hoy le restamos 2. Mire, como x al cuadrado es 4, por lo que ya hemos dicho anteriormente, 4 menos 2 es 2. Como x al cuadrado es 1, 1 menos 2 es menos 1, porque signos diferentes se restan y el total lleva el signo del mayor valor absoluto. 0 menos 2 es menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y 4 menos 2 es 2. Entonces, al graficarlo, lo que vemos que la gráfica que está en negrita es la gráfica que ya conocemos, la de y igual x al cuadrado. Lo que ha pasado hoy fue lo contrario. En lugar dice 2 unidades para arriba, hoy se fue 2 unidades para abajo. Miren. Las similitudes siguen siendo las mismas. Ambas gráficas son parábolas y el eje de simetría sigue siendo el eje y. Al hacer un análisis con nuestras propias palabras, podemos ver que a partir de la gráfica x al cuadrado, la gráfica de x cuadrado menos 2, lo que hizo es desplazarse 2 unidades hacia abajo a partir de los puntos de x al cuadrado. Mire, mire, 1, 2, mire, 1, 2. Y si lo puede ver por acá, mire, 1, 2, mire, 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Si es x cuadrado más 2, como en el ejemplo anterior, es desplazamiento vertical hacia arriba. Si c es negativo, es desplazamiento vertical hacia abajo a partir de la gráfica de x al cuadrado. Y lo podemos ver acá. Si a es un número negativo, el desplazamiento vertical es de c unidades hacia abajo, siempre a partir de la gráfica de y igual x al cuadrado. Y también el vértice se desplaza. También el vértice se desplaza. Vamos a ver las condiciones iniciales para encontrar la ecuación de una función. Nos pueden dar una gráfica como esta con un punto cualquiera de la gráfica, y a partir de este esquema nos piden que encontremos la ecuación y igual a x cuadrado más c, que tiene esta forma, donde a es un número positivo o negativo diferente de 1, x es la variable elevada al cuadrado y c es el valor que lo desplaza. Si c es positivo, lo desplaza hacia arriba, y si c es negativo, lo desplaza hacia abajo. ¿Cuáles deben ser los valores de a, de este a y de este c, para que la gráfica de la función sea la mostrada en esta figura? El problema no indica si a y c son positivos, por lo que podría ser negativos también. Eso uno lo va a determinar cuando resuelva este problema. Con este esquema que nos están dando acá, en este plano cartesiano, con esta función que ya vimos que está desplazada 2 unidades hacia abajo a partir del origen, vamos a encontrar cuánto vale a y cuánto vale c. Veamos la solución. El problema indica que la función es de la forma y igual a x cuadrado más c, porque está desplazada. Si la función está desplazada, o sea que el vértice no está en el punto 0,0, entonces quiere decir que su ecuación va a ser y igual a x cuadrado más c, que es este esquema que nos están dando. Miren, si este vértice estuviera aquí, solo fuera y igual a x al cuadrado, porque c no existiría. Pero como está desplazada, entonces es de esta forma. Hay un valor para a y un valor para c. ¿Qué hacemos?
Número 1, el número A es negativo. ¿Por qué? Porque la gráfica abre hacia abajo. Y si este valor de A es negativo, entonces las gráficas abren hacia abajo, ya que la parábola abre hacia abajo. Número 2, en eso tenemos que fijarnos. El vértice se encuentra 0,c unidades. Mire, el vértice está en 0, menos 2. El número c es negativo, ya que el vértice está debajo de 0,0. Este punto es 0,c. Entonces, porque es el que lo desplaza, mire. Es el valor de y sobre el valor de y sobre el eje de simetría que lo desplaza. Entonces, c tiene que valer menos 2, porque este es el punto 0, menos c. 0,c, o sea, 0, menos 2, mire. Cuando x vale 0, y vale menos 2, mire. Y está el vértice. Y literal c, el número c tiene que ser negativo, ya que el vértice está debajo del punto 0,0. Al observar la gráfica, que es esta que nos están dando, se verifica que el vértice es 0, menos 2, este que está aquí. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Y por lo tanto, c igual menos 2. Y c es este valor, miren. El punto 1, menos 6 se encuentra sobre la parábola, es decir, x vale 1. Cuando x vale 1, y vale menos 6. Mire, es decir, que cuando x vale 1, y vale menos 6. Estos valores de este punto se sustituyen en la gráfica y igual a x cuadrado más c. Y ya sabemos que c es menos 2, porque ya lo vimos en la gráfica. ¿Y para qué? Para hallar el valor de a. Vamos a despejar. Como la ecuación es y igual a x cuadrado más c, en lugar de y, escribimos menos 6. Este menos 6, miren, igual a, y como es x al cuadrado, en lugar de x escribimos este valor del punto, miren, 1 al cuadrado más menos c, miren, que es menos 2, miren, porque es este punto 0, menos c. Al hacer las operaciones, vamos a tener que 1 al cuadrado es 1 y 1 por a es a. Más por menos da menos y vamos a tener a menos 2. Invertimos toda la ecuación y este a menos 2 lo pasamos para acá. Al pasar todos los miembros de la ecuación de una vez, para la izquierda no les cambiamos signo, les vamos a cambiar el signo si los cambiamos de uno en uno. Mire, o sea que giramos la ecuación. Al girar la ecuación no le cambiamos signo. Entonces vamos a que a más por a menos 2 es igual a menos 6. Menos 2 que está restando, hoy sí, como solo lo vamos a pasar a él, le vamos a cambiar signo. Y vamos a tener que a va a ser igual menos 6 más 2. Signos diferentes se restan y menos 6 más 2 es menos 4. O sea que a menos 4. Ya hallamos el valor de a. Y ya tenemos el valor de c que es menos 2 y el valor de a es menos 4. Lógico, a tenía que ser negativo para que la parábola abriera hacia abajo. Quiere decir que como los valores de a, el valor de a es menos 4 y el valor de c es menos 2, entonces la ecuación de esta gráfica es y igual a x al cuadrado más c. En este caso sería, en lugar de a ponemos menos 4 y en lugar de c ponemos menos 2. Y esta sería la ecuación que nos pidieron encontrar. Y igual menos 4x cuadrado menos 2 es la ecuación de esta gráfica. Mire, esa es la ecuación de esta gráfica. En conclusión, dada la gráfica de una función y igual a x cuadrado más c y un punto m, n, este es el valor de x, este es el valor de y, sobre esta, entonces para encontrar los valores de a y c, que pueden ser positivo y negativo, se hace lo siguiente. En la gráfica ubicar el vértice 0, c para hallar el valor de c, mire. Si está arriba de 0,0, c va a ser positivo. Y si está abajo de 0,0, c va a ser negativo. Para encontrar el valor de a, vamos a sustituir el valor de x y el valor de y en la ecuación, ya sabiendo cuánto vale c. Despejamos y encontramos el valor de a. Cuando ya tenemos el valor de a y c, presentamos nuestra ecuación. Vamos a resolver la guía de Practica lo aprendido de la página 96 de nuestro libro texto de ESMATE. Vayan apuntando. Página 96, libro texto de ESMATE, Practica lo aprendido.